Ahora, buenas tardes. Buenas tardes, gracias Javier por venir. Muchas gracias por aquí a todo el público que ha venido. Bueno, pues esta tarde nos visita en el taller de fotografía Contar con Imágenes, que dedicamos unas sesiones abiertas al público como esta, en la cual pues invitados, invitadas que trabajan con diferentes disciplinas. En muchas ocasiones intento, en la medida de lo posible, que acudan, pues eso, como hoy, ¿no? Alguien que utiliza en su proceso creativo la escritura o el vídeo o la fotografía o cualquier otra disciplina, pues para que nos nutran, ¿no? con sus experiencias y con sus maneras de hacer. Hoy nos visita Javier Vicedo Alós, que es un poeta y dramaturgo nacido en Castellón, muy cerquita de casa, y bueno, pues ha escrito varios poemarios que además ha tenido a bien traer por aquí, y ahora os los voy a pasar para que podáis tocarlos y tenerlos a mano. Y nos va a compartir una sesión titulada El poema se mide en años luz, donde de algún modo yo creo que vamos a experimentar cómo se puede tramar, ¿no? la poesía y la imagen, y en este caso también vinculándolo a la fotografía. Y bueno, pues sin más, paso a darle la voz, y bueno, pues al final de la sesión vamos a dejar un espacio de tiempo también para preguntas, cualquier cuestión que queráis, ¿no? Hacerle llegar, para ver si podemos abrir un diálogo. Así que sois bienvenidas, bienvenidos, y cuando quieras, Javier, muchísimas gracias por venir. Adelante. Gracias. Este micro funciona así, ¿no? Y se me escucha más o menos porque mi vocalización es un poco pésima. Bueno, pues muy buenas tardes. Os habéis puesto muy lejos. Damos miedo. Bueno, Julián, muchas gracias por invitarme a estar aquí un rato con vosotros y con vosotras. Efectivamente, yo no vengo del ámbito, ¿no?, directo de la fotografía, sino más bien desde la escritura, ¿no? En concreto de la poesía y del teatro. Pero, bueno, voy a intentar más o menos trazar ciertas líneas que argumenten que la poesía y la fotografía no están tan lejos como a priori podría parecer, ¿no? Me he metido en un berenjenal, ¿no? Ya solo con este título del poema se mide en años luz, que va a hacer que me tenga que meter por bastantes cuestiones teóricas, a veces un poco pesadas. Bueno, si me pongo muy pesado, manifestar el desagrado de la manera que se os ocurra. Y bueno, lo que sí os quiero dejar claro, que por favor, si tenéis alguna pregunta, incluso mientras estoy hablando, que levantéis la mano, que no hay ningún problema. Y si no, pues si os da corte, pues después. Pero no os quedéis sin hacer preguntas si tenéis, que yo soy el primero que me da vergüenza hacerlas y luego me voy con rabia a casa por no hacerlas por capullo, ¿no? Bueno, que quiero dejar claro eso, que yo no soy un teórico del arte o de la literatura, ¿vale? Aunque vaya a hacer repaso de ciertas ideas, como he dicho, soy poeta, ¿no? O sea, soy un hacedor. Y es más bien desde ese puro hacer, desde ese forcejeo, ¿no?, que es más manual que intelectual, que quiero ir aproximándome a todo esto. Digo esto también porque creo en la vacilación de las ideas, creo en la propia duda. Y considero más que en el ámbito de lo creativo reinan sobre todo las intuiciones, los interrogantes y no tanto las certezas. Me da miedo la gente que tiene muchas certezas en general, pero ya en el mundo del arte me da más miedo aún. Así que bueno, voy a ir sí apoyándome en muchas ideas de otras personas, pero eso no quiere decir que las suscriba al 100%, ¿no? Muchas veces simplemente son disparadores de ideas, nos sirven para reflexionar, para estar a favor, para estar en contra, para estar más o menos. Y
Y bueno, pues sin más, vamos allí. Esperemos que no aburrir demasiado. He llamado así a esta charla, ¿no?, de el poema se mide en años luz. Tiene un punto provocador, ¿no? Claramente el poema se mide en sílabas, ¿no? O históricamente se medía en sílabas, porque ahora me meto en una unidad de tiempo, ¿no?, para decir que se mide el poema. Bueno, lo que me interesa de este título es que marca una relación, vincula la creación de un poema con una entidad física, ¿no?, que es el tiempo. Por supuesto que desplaza la técnica, como digo, a un segundo plano, ¿no? No importa tanto esto que se llamaba la escansión, ¿no?, que es medir las sílabas. Y lo que me interesa es aquello que pretendo depositar en primer plano, que es la vinculación del poema con el tiempo. ¿En qué sentido se vinculan el poema y el tiempo? Y esa misma pregunta se la voy a trasladar a la fotografía. ¿Qué hay de la creación de cualquier otro objeto de arte, ¿no? Creo que es necesario dejar claro que se puede extrapolar a otras disciplinas artísticas las reflexiones que haga sobre la poesía. Porque una cosa es el poema, es la poesía, y otra cosa es lo poético. Entonces veréis que muchas veces me voy a referir a lo poético, y creo que es importante que no lo asociemos directamente al poema, sino más bien a toda creación artística. Creo que toda creación artística, y eso es evidente para todos y para todas en realidad, tiene un contenido poético, ¿no? Decía Calvo Serrayer que lo poético excede lo que académicamente conocemos como poesía, porque puede hacerse mediante palabras y o imágenes. En ese sentido, es plenamente poética y, por tanto, simbólica, una simple mano grabada en la arcillosa pared de una cueva rupestre. Nada merece llamarse arte sin el velo de poetizar. El velo de poetizar. Este aliento poético precede a cualquier resolución retórica determinada, a cualquier formulación histórica, porque una y otra vez se orienta hacia el origen. Es interesante, por cierto, eso de otra vez se orienta hacia el origen, porque ya aparece una referencia al tiempo, ¿no? Porque es tan importante en la obra de arte la presencia del tiempo. Reflexionando en torno a eso, me pregunto quién o qué es el protagonista en una fotografía, ¿no? ¿Quién o qué es el protagonista en una fotografía? Y me atrevería a decir que el protagonista último de toda fotografía, y da igual casi cuál sea su tema o su motivo, es el tiempo. O al menos lo que sucede con el objeto de esa fotografía respecto al tiempo. La relación que establecen, objeto y tiempo, o motivo y tiempo, ¿no? Me parece que se equivoca. Aquí hay alguna filósofa, obviamente ha tenido que estudiar igual que yo a Lessing, ¿no? Bueno, es un filósofo del arte, uno de los pensadores de la estética, ¿no?, del romanticismo, y él establece una diferencia entre las artes de la palabra y las artes de la imagen. Él dice que hay una incompatibilidad mediática entre las artes literarias y las visuales. Pues las primeras, las literarias, representan acciones, mientras que la segunda, o sea, las artes visuales, representan cuerpos.
lo que en última instancia significa que el régimen de las palabras es temporal y el de las imágenes espacial. No estoy de acuerdo en absoluto. Justificaré a lo largo de la conversación que no es cierto que las imágenes se muevan simplemente en la dimensión espacial. Como estoy diciendo, creo que el tiempo es protagonista de ellas también. Y por otro lado, hay una trampa también en esta distinción que hace, que es que está comparando las visuales y las textuales en planos distintos. Porque cuando alude a las artes textuales se está refiriendo al fondo, ¿no?, de esta disciplina, se refiere a las palabras en concreto, como aquello que representa acciones. Y, sin embargo, las visuales como cuerpos. Y esto sería fijarse en la forma. Entonces, comparar dimensiones fondo-forma no tiene ningún sentido, ¿no? Bueno, Lessing aquí lo que viene es a impugnar el paradigma clásico del arte, ¿no?, que es el paradigma de Horacio, que decía ut pictura poesis, es decir, como la pintura, así es la poesía. Esto viene de antiguo. Ya Simónides de Ceos, en el siglo VII a.C., ya estaban comparando pintura y poesía. Digo pintura porque evidentemente no existía en aquel momento la fotografía, ¿no? Pero, por supuesto, podríamos emparentar fotografía y pintura, ¿no? Yo creo que es importante prestar atención, también para impugnar esta idea de Lessing, el cómo se articula la poesía. Y aunque parezca que esta sea una disciplina de la palabra, es cierto que la poesía, sobre todo, se piensa en imágenes, siendo muchas veces las imágenes las que propician las propias palabras, ¿no? Por eso, esto que decía ya en el siglo VII a.C., ¿no?, Simónides de Ceos, dice que la pintura es poesía muda y la poesía pintura que habla. Voy a hacer un viaje en los siglos y me vengo a un poeta cubano, que es Eliseo Diego, que dice que la capacidad de mirar de un mirar absoluto, suspensas las otras potencias del alma en un acto de suprema atención, semejante capacidad de mirar es en sí misma el don de ese conocimiento oscuro pero inmediato de las cosas que algunos llamamos poesía. Bueno, retomando la idea de la presencia, de la influencia del tiempo dentro de la fotografía, ¿no? ¿Qué le pasa al tiempo? Y cuando digo tiempo, ya que me he referido a años luz, vamos a hablar de espacio-tiempo. ¿Qué le pasa al espacio-tiempo en la fotografía, ¿no? Y como mínimo, yo creo que en toda fotografía hay un choque. Y hay un choque entre lo que es móvil, por esencia, ¿no?, ya sea un ser, o simplemente un paisaje, una naturaleza, ¿no? Obviamente está supeditada a una movilidad, a una contingencia, y la fotografía lo deja fijado, ¿no? Lo móvil queda fijado. Eso implica un choque. Pero ese fijado es un aparentemente fijado. Yo creo que es un aparentemente fijado. La idea, yo creo, es que en esa voluntad de fijar el espacio-tiempo, el objeto de la fotografía empieza de alguna forma a sublevarse, empieza a sufrir ciertas deformaciones, como si fuera ese espacio-tiempo relativista, ¿no? En contra de lo que dicen tanto Roland Barthes como Clement Gosset, que voy a traer algunas citas de ellos, ¿no?, que ambos manejan, la verdad, una noción bastante inmovilizadora o bloqueadora del tiempo, ¿no?, de la fotografía. Yo creo que la fotografía no fija
de esa manera. Sobre todo no mata, no asesina, no es un entomólogo. Ahora pongo en contexto esta reflexión con las citas de Rossetti y de Barthes que he seleccionado, ¿no? De Roland Barthes he traído una reflexión de su libro más famoso, ¿no? La cámara lúcida, que lo habréis tratado. Dice que la fotografía da testimonio de que esto que yo veo efectivamente ha sido. Obviamente es una definición muy estrecha y además completamente falsa, ¿no? Evidentemente la fotografía no da testimonio de lo que ha sido. Basta con ir a una fotografía trucada para que sepamos que la fotografía no es testimonio fiel de nada, ¿no? Clement Rosset, que no está de acuerdo con esta apreciación de Barthes, va un poquito más allá y dice que la realidad es esencialmente moviente, eso, el traductor, mientras que la fotografía es un despiadado fijador. El mundo de la fotografía es el mundo de lo inmóvil y también el mundo del silencio. Eso sí, Rossetti introduce un matiz que a mí me parece muy interesante, que apunta justamente a la extraña relación que guarda la fotografía y también el poema, como veremos, con el tiempo. Y es que dice, sin duda, esta inmovilización fotográfica tiene sus propias virtudes y permite, en la instantánea de un negativo, sugerir toda una vida y un movimiento potenciales. Ahí, eso luego lo voy a rescatar porque me interesa, pero ahora viene una parte que no me gusta tanto, con la que no estoy de acuerdo, que dice, sin embargo, toda parada es una parada de muerte. El hecho de fotografiar se parece a un asesinato. Es heavy esto que está diciendo, ¿no? Esto lo podemos leer en Fantasmagorías, por cierto, de Rosset, Fantasmagorías. ¿Es así? ¿Es la fotografía un fijador del espacio-tiempo y ya está? ¿O pasa otra cosa ahí? Volvemos a hacer un viaje en el tiempo y esta vez vamos para atrás y voy a un libro canónico también, que es La Poética de Aristóteles, ¿no? Que, bueno, uno puede pensar que no tiene ya vigencia, pero sigue habiendo clasificaciones que realmente creo que son muy útiles, ¿no? Cuando Aristóteles establece la diferencia entre la historia, en aquel momento evidentemente no existía la novela, ¿no? Cuando establece la diferencia entre la historia y la poesía, que digamos que serían como los dos géneros textuales en aquel momento más disímiles, dice que la historia se hace cargo de lo que ha sido. Fijaos que es justo lo que está diciendo Roland Barthes de la fotografía. Y sin embargo dice que la poesía se hace cargo de lo que podría ser, de lo posible. No de lo real, sino de lo posible, de lo que podría ser real, ¿no? Así pues pone en disputa, ¿no?, lo real frente a lo posible. Esta condición que le otorga al arte la capacidad de alumbrar, ¿no?, o de plasmar lo posible, convierte necesariamente al objeto artístico en un objeto antihistórico. En el momento que simplemente es posible, pero no tiene por qué haber sido, lo pone fuera de la historia, lo enfrenta a la historia, ¿no? Por eso yo creo que la cita de pensamiento de Barthes en La cámara lúcida es tan erróneo, ¿no? Porque la fotografía no es testigo de lo que ha sido. La potencia de la fotografía está precisamente en lo que puede ser. Y por eso sí que he señalado lo de Rosset que me interesaba, ¿no?, lo de sugerir toda una vida y un movimiento potenciales. Creo que ahí sí que conecta con esta idea de Aristóteles, ¿no? Octavio Paz, un poeta mexicano, dice a propósito del poema, pero
Insisto, creo que se puede extrapolar, se puede trasladar también a la fotografía o a cualquier objeto de arte. Dice, el poema es una máquina que produce, lo de máquina ya es chocante, ¿no? Pero es una máquina que produce, incluso sin que el poeta se lo proponga, antihistoria. La operación poética consiste en una inversión y conversión del fluir temporal. El poema no detiene el tiempo, lo contradice y lo transfigura. A eso es a lo que estoy apuntando, que creo que sucede también en la fotografía. De alguna forma, siempre al fondo está ese protagonista que es el tiempo, pero hay una transfiguración, hay una enajenación de ese tiempo. Algo le está pasando a ese tiempo. No es un tiempo lineal, no es un tiempo previsible, no es un tiempo sin más. Claro, ¿por qué me he metido en el berenjenal de los años luz? Bueno, que implica un salto a la teoría de la relatividad, ¿no? ¿Qué sucede cuando un objeto se aproxima a velocidades próximas a la velocidad de la luz, ¿no? A c, que es una constante? Bueno, pasa que se empieza a deformar el espacio-tiempo. En función de la posición del observador, apreciarán ese espacio-tiempo de una forma distinta, ¿no? Es importante el concepto que también nos va a valer, aquí también hay una extrapolación de la física al arte, que es el concepto de observador. Observador o espectador. Pero no, ya veréis que no es fortuito. Hay un poema que fue muy importante en la primera mitad del siglo XX, es un poema de alguna forma casi una especie de sinfonía que escribe T.S. Eliot. Es un poeta inglés, pero que acaba nacionalizándose estadounidense, que son los 4 cuartetos. En los 4 cuartetos podemos leer tiempo pasado y tiempo futuro, lo que podía haber sido y lo que ha sido, apuntan a un fin que es siempre presente. Apuntan a un fin que es siempre presente. Bueno, aquí parece que se están uniendo, ¿no? Tanto esa teoría de la relatividad a la que más o menos me he referido muy peregrinamente y lo que le pasa al objeto artístico, ¿no? Que tiene mucho más que ver con ese tiempo enajenado, con ese tiempo deformado, que no con ese tiempo lógico y lineal, ¿no? Estaba pensando que hay una paradoja, ¿no? que es preciosa, que surge cuando nos queremos referir a la naturaleza muerta, ¿no? Al bodegón, a la naturaleza muerta que lo podemos encontrar tanto, obviamente viene de la pintura, pero que emana también en la fotografía, ¿no? Hay muchas naturalezas muertas en la fotografía. Y es muy curioso que para la cultura hispánica es una naturaleza muerta, pero para la cultura anglosajona es un still life, ¿no? Como todavía vivo o todavía con vida, ¿no? Es como si no nos pusiéramos de acuerdo, ¿no? El objeto de la fotografía o el objeto del cuadro ¿está vivo o está muerto? ¿Está medio muerto o está medio vivo? ¿Qué le está pasando, no? ¿De qué manera el artista lo ha fijado ahí, ¿no? ¿De qué manera ha quedado fijado? ¿Lo ha asesinado, como decía Gosset, o todo lo contrario? ¿Lo ha liberado de su muerte, no? Me parece que surge de una cosa casi anecdótica, ¿no? De un choque anecdótico, cultural, pero creo que revela bastante de la propia esencia de la fotografía, bueno, del arte, y de los dilemas que nos genera como espectadores, ¿no? De alguna forma, y me vais a permitir que vaya otra vez hacia el campo de la ciencia, ya que he puesto este título, recuerda la paradoja del gato de Schrödinger, ¿no? Que está entre la caja y no sabemos si el gato está muerto o está vivo, ¿no? Esa superposición cuántica que hace que no podamos determinar si el gato vive o el gato muere. Bueno, pues pasa eso con los bodegones.
No sabemos si son naturalezas muertas o son still lifes, ¿no? ¿Qué es eso que estamos viendo en una naturaleza muerta? Y pongo a este niño regordete porque quiero apuntar también que para mí una naturaleza muerta o un still life también debería ser un retrato. No entiendo por qué, obviamente sí lo entiendo, porque desde luego hacemos una consideración antropocéntrica, ¿no? En la que creemos que el ser humano, ¿no?, es una especie de vida de otra manera, ¿no?, al resto de seres vivos, pero si una naturaleza muerta es un retrato de unas flores, pues también debería ser una naturaleza muerta o un still life, un retrato, ¿no? Y aquí tenemos a este niño pintado por Bronzino en 1550 aproximadamente, y yo me pregunto si está vivo o está muerto, simplemente. Y seguramente la vigencia de este cuadro a día de hoy todavía, casi 5 siglos después, es precisamente porque no podemos responder si está vivo o está muerto. Seguramente están las dos cosas al mismo tiempo, ¿no? Y eso es lo interesante del objeto de arte. Ese es ese tiempo enajenado al que me estoy refiriendo todo el rato, ¿no? Y que creo que está al fondo de todo verdadero producto artístico, medianamente bien hecho, ¿no? Ahora como voy dando bandazos, y perdón si vais un poco despistados, espero que no tanto, me voy a ir voy a cambiar de continente, me voy a ir a... Bueno, no voy a cambiar de continente, ya hemos estado en Japón. Antes he puesto una fotografía de Masao Yamamoto, que por cierto la he puesto porque creo que pasan cosas raras también en esa fotografía. Creo que no se puede hablar muy claramente de esa fotografía, del espacio-tiempo de esa fotografía, ¿no? Ni de su lógica, ni de su linealidad. Bueno, pues volviendo a Japón, me voy a ir a comentar la esencia de los haikus. Más o menos supongo que todas sabéis lo que es un haiku, ¿no? Una composición de 3 versos, 5, 7, 5 de sílabas, aunque bueno, eso es una extrapolación también un poco tramposa, pero eso no es lo importante. Lo importante es lo que pasa esencialmente en un haiku y que tiene vinculación además con la filosofía zen. Ahora veremos por qué. Primero voy a leer estos... He traído 2 haikus, ¿vale? Uno de Basho y otro de Moritake, que son como 2 de los grandes haikustas de la historia. Este que es famosísimo, ¿no?, que dice: salta una rana en el viejo estanque, ruido de agua. Y el de Moritake, que dice: una flor caída regresa a su rama. Era una mariposa. Bueno, Octavio Paz, que ya lo he citado antes, prestó mucha atención a la estructura conceptual de los haikus, que aunque sean composiciones tan breves, son composiciones que tienen una sustancia muy rica, que por eso mismo hace que el haiku a día de hoy todavía sobreviva y se exporte a otras culturas, ¿no? Hay gente que hace haikus a día de hoy en España o en Inglaterra sin, obviamente, tener un pensamiento basado en la filosofía zen, que es como en realidad arranca el haiku y como tendría verdadero sentido, ¿no? ¿Por qué digo esto? Bueno, lo que dice Octavio Paz, y es lo que vais a ver porque tiene vinculación con todo lo que estamos diciendo anterior. Octavio Paz dice que en todo haiku bien hecho también, claro, memorable, hay una parte que es la parte pasiva, estática, ¿no? Por ejemplo, el estanque, aquí, o la rama en este haiku, ¿no?
¿vale? Está esa parte pasiva, estática, y luego tenemos la otra activa, móvil, volátil, ¿no? Que aquí sería la mariposa, por ejemplo, ¿no? En el de Moritake, o aquí sería la rana. Bueno, pues lo que dice Octavio Paz es que es ese cruce de realidades, de lo móvil y de lo fijo, lo que genera una confluencia entre lo estático eterno, y lo móvil eterno. Y eso genera una iluminación en el poema, genera una especie de llama en el poema. Es un quiebro de conciencia, por eso entra la filosofía zen aquí, ¿no? Y ese quiebro de conciencia se llama en la filosofía zen satori. Ese momento es el satori. Quizás no está tan lejos, aunque no tengamos una estructura de pensamiento propia de la filosofía zen, pues la intuición que tenemos cuando vemos, por ejemplo, al niño pintado por Bronzino, ¿no? Que está vivo y está muerto. Está esa confluencia quizá, ¿no? Entre lo estático eterno y lo móvil eterno, ¿no? Satori se define así: es el momento en que se descubre de forma clara que solo existe el presente, donde nace el pasado y el futuro, creándose y disolviéndose en el mismo instante, con lo que la experiencia aclara que el tiempo es solo un concepto, que el pasado y el futuro son una ilusión al igual que todo el mundo físico. Satori es un momento de comprensión al nivel más alto, es ir más allá de la experiencia terrenal. Como vemos, el principio de realidad, la concepción clásica del espacio-tiempo, también se tambalea, queda vulnerada, ¿no? Por el pensamiento interno al haiku, ¿no? Sucede igual en la fotografía. Cuando dice Gosset que fotografiar es asesinar, bueno, es asesinar y a lo mejor también proporcionar un eterno móvil, ¿no? Un móvil eterno. Voy a leeros un poema ahora, que no es este, lo tengo yo, pero no está en la diapositiva, de Alberto Blanco, un poeta también mexicano, que me va a permitir también hablar de más nociones del tiempo respecto al objeto artístico, ¿vale? El poema se llama El tiempo del poema, como no. Dice: este poema sucedió en un instante. Lo vi, tal cual un día de otoño, conversando con una amiga. Pero claro, el poema se llevó unos minutos en ser escrito. Luego se llevó unos días en quedar más o menos presentable. Y se llevó meses en llegar al punto en que podía considerarse como completamente terminada. Después se llevó años en integrarse a un libro de poemas con los que se llevaba bien, pero pasaron más años aún para que fuera publicado. Sin embargo, para escribir este poema tuvieron que pasar décadas de ejercicio y aprendizaje del oficio de la poesía y toda una vida para llegar a afinar la sensibilidad que me llevó a escribirlo. Solo que el poema está escrito en español y el español tiene 1000 años de existencia. Pero se llevó mucho más tiempo en formarse. Y por supuesto, para poder hablar del español, antes tuvimos que adquirir la capacidad del lenguaje, cosa que se llevó no miles, sino cientos de miles de años, tal vez 1 millón o 2 millones de años. Todo esto no sucedió sin que nuestro cerebro se hubiese desarrollado admirable y suficientemente a lo largo de millones y millones de años. En pocas palabras, este poema se llevó millones y millones de años en ser escrito, pero todo sucedió en un instante. Ahora entro a desgajar un poquito más lo de las distintas nociones de tiempo dentro de ese poema, pero he rescatado una
No la iba a leer, pero justo Belén, ¿verdad? Antes estabas haciendo una reflexión que me ha recordado a esta otra reflexión que hace Giuseppe Ungaretti, ¿no? Un poeta italiano, que dice: yo me pregunto, ¿existe todavía la posibilidad de un lenguaje poético? Poético quiere decir fotográfico, artístico, de cualquier tipo, ¿no? ¿Existe todavía la posibilidad del lenguaje poético? Hoy el tiempo parece ser tan veloz, esto está escrito hace más de 70 años, hoy el tiempo parece ser tan veloz que ya no existe posibilidad de relación entre tiempo y espacio, que ya no existe duración, es decir, que ya no existe la posibilidad de la contemplación y por consiguiente de expresión de la poesía. Bueno, aprovechando esta idea o esta pregunta, ¿no?, que lanza pertinentemente Ungaretti y juntándola al poema de Blanco, sirve para introducir también estos otros conceptos necesarios de tiempo, ¿no? Hay una diferencia entre el tiempo de ejecución de un poema, ¿no?, eso que sucedió en un instante, y el tiempo que queda plasmado o falsamente fijado, como hemos visto en un poema, ¿no? Ese tiempo que parece que es ese protagonista oculto de toda obra, ¿no? Y hay otro tiempo que es el tiempo de la contemplación. ¿Y por qué es interesante el tiempo de la contemplación también? Porque inevitablemente añade un nuevo factor a tener en cuenta, que es la figura del observador, del espectador, que antes ya habíamos apuntado, ¿no? Es importante, yo creo, en todo momento preguntarnos cómo y desde dónde miramos. Como veíamos, esto del observador era fundamental, ¿no?, para la teorización de la relatividad, pues es fundamental también, evidentemente, para la teorización de una obra de arte. ¿Cómo y desde dónde miramos? Hay toda una teoría que se llama la teoría de la receptividad, ¿no? Y es que una obra de arte depende fundamentalmente de cómo, cuándo, por quién es recibida, cuál es su contexto, ¿no? No voy a entrar tanto en la estética de la recepción, que estudia lo que el lector pone de su parte, que siempre pone algo de su parte, el observador siempre pone algo de su parte, para completar la información artística, ¿no? Para completar un texto, una fotografía, teniendo en cuenta que su interpretación estará siempre motivada por cuestiones subjetivas y de contexto. Es decir, igual que en la teoría de la relatividad, hay un tiempo que depende del sujeto, un tiempo que es relativo. Pasa igualmente en la obra de arte, ¿no? En todo caso, lo que evidencia el concepto de observador es que sin la existencia de esa observación no habrá paradojas espaciotemporales. Es decir, si nadie observa al niño de Bronzino, pues no se da esa paradoja, ¿no? Igual que no se daría en el campo de la física, ¿no? Y esto nos lleva a otro concepto, que es el concepto de participación. El concepto de participación, que me parece que es fundamental también en el arte, ¿no? Aprovecho para mencionar a John Berger, el cual en su libro tan famoso, ¿no?, Algunos pasos hacia una pequeña teoría de lo visible, dice esto: toda pintura, y vuelvo a lo mismo, cuando decimos pintura, decimos fotografía, decimos obra de teatro, decimos poema, me da igual, ¿no?, película, lo que sea. Toda pintura auténtica demuestra una colaboración. Por supuesto, la colaboración implica la existencia de un otro, de un observador o observadora, ¿no? Berger va un poquito más allá, situando incluso al propio artista como observador-receptor. Dice: la ilusión moderna en relación al arte es que el artista es un creador, más bien es un receptor. Lo que parece una creación no es sino el acto de dar forma a lo que se ha recibido. También en este pequeño ensayito de Berger
rescata un pensamiento de un pintor del siglo XVII chino que se llama Xitao, que sinceramente no sé lo que pintó, pero si alguien lo conoce, pues mejor. Xitao decía que el pincel sirve para salvar las cosas del caos. El pincel sirve para salvar las cosas del caos. Bastante tiempo después, un crítico de cine francés, Alfred Bazin, decía que esto que está apuntando Xitao es el afán de salvar al ser por la apariencia. Y dice Bazin que la cualidad psicológica primordial de la fotografía, y él sí se refiere a la fotografía en concreto, la cualidad psicológica primordial de la fotografía consiste en la supresión de todo dejo de influencia del fotógrafo, para entregar así un objeto puro a la atención, susceptible de ser amado. Susceptible de ser amado. ¿Y qué es eso de ser amado? Obviamente no se refiere a una cuestión erótica, sino a una cuestión de orden existencial, ¿no? La posibilidad de ser salvado del caos por la interacción con lo otro, por esa participación, ¿no? Otra vez el protagonista al fondo de toda obra artística parece ser algo superior a lo inmediato, ¿no? A eso aparente, orientándose, por tanto, el objeto de arte a una especie de entidad espacio-tiempo colosal. Vamos a dejarlo por lo menos en colosal. Ahora, reutilizando el pensamiento de Wittgenstein, él intentó categorizar el pensamiento poético también en uno de sus diarios y dice que en la base de todo impulso poético, no olvidéis, lo poético está en todas las formas, en todas las manifestaciones artísticas, dice que la base de todo fenómeno poético es la prevalencia de un impulso místico. Un impulso místico. Y esto yo creo que es aquella resistencia de lo no decible a ser dicho. Esa pugna, de lo no decible a ser dicho o de lo no visible a ser visto, está seguramente también de alguna forma operando al fondo de toda obra de arte, ¿no? Y esto, evidentemente, esto de impulso místico no implica necesariamente el reconocimiento de una divinidad o entidad metafísica. No hace falta que seamos creyentes para darle valor a esto que está diciendo, ¿no? Más bien apunta a una especie de sospecha insoslayable, ¿no?, de que hay al menos un orden físico superior que nos sobrepasa. Al menos esa cosa que decíamos de espacio-tiempo colosal, ¿no? Espacio-tiempo que parece estar moviéndose en coordenadas o en magnitudes muy distintas a las que estamos acostumbrados, ¿no? Os prometo que ya casi voy a acabar con las citas, pero antes quiero traer a Roberto Juarroz, que además se lo dije a Jesús que iba a leer algo de Roberto Juarroz. Es un poeta argentino que era filósofo también y teorizó muchísimo sobre la mística en la poesía, la presencia de la realidad, ¿no? Cómo el poeta y cómo el sujeto poético aprenden la realidad. Y Juarroz dice que la poesía es una mística de la realidad, recogiendo esto del impulso místico de Wittgenstein, ¿no? La poesía es una mística de la realidad. El poeta busca en la palabra un modo no de expresarse, sino un modo de participar en la realidad misma, ¿no? Vuelve esa idea de la participación, de la colaboración, que es fundamental, yo creo, en todo objeto artístico, ¿no? Claro, esto lo que implica es que todo hacer artístico va más allá del mero regodeo estético, ¿no? O del puro divertimento. No quiero decir que esto sea así.
Y obviamente puede haber arte que sea puramente ocioso o que se mueva en el ámbito de lo lúdico, pero evidentemente Juarret lo que está apuntando aquí es una esfera, y perdón por los que no estáis tan familiarizados con la filosofía, pero la esfera de lo ontológico y de lo epistemológico. Lo ontológico es lo que tiene relación con el ser y lo epistemológico es con cómo comprendemos, cómo percibimos las cosas, ¿no? La epistemología es la teoría del conocimiento, ¿no? Y ahora sí, esto me sirve para leer un poemita de Juarret, como le había dicho a Jesús, que es más comprensible quizás que sus propias teorías, ¿no? A veces es mucho más elocuente un poema, incluso sin entenderse, que muchos ensayos juntos. ¿Dónde está la sombra de un objeto apoyado contra la pared? ¿Dónde está la imagen de un espejo apoyado contra la noche? ¿Dónde está la vida de una criatura apoyada contra sí misma? ¿Dónde está el imperio de un hombre apoyado contra la muerte? ¿Dónde está la luz de un Dios apoyado contra la nada? Tal vez en esos espacios sin espacio esté lo que buscamos. Bueno, como veis, parece que somos incapaces de despegarnos de ese campo de paradojas, ¿no?, que venimos reflejando, de espacio sin espacio, tiempo sin tiempo, muerte sin muerte. Esto me lleva a preguntarme cómo no va a haber una inestabilidad conceptual. Es divertidísimo preguntarle a un poeta qué es la poesía. Es la forma de que te odie inmediatamente y para toda la vida. Y nadie da una buena respuesta, ¿no? Porque seguramente no hay una respuesta. Hay una inestabilidad absoluta en la definición de la poesía, ¿no? Fijaos que, por ejemplo, una pensadora, ¿no?, de la talla como María Zambrano, que también escribió unos cuantos poemas, no muchos, la verdad, pero teorizó muchísimo sobre la poesía. María, intentando fijar la definición de la poesía, dice: la poesía no puede establecerse a sí misma, no puede definirse a sí misma, no puede, en suma, pretender encontrarse, porque si se encuentra, entonces se pierde. Creo que es interesante por eso mismo, porque entender la poesía, o sea, intentar entender la esencia de la poesía, y añado, de lo poético, es entender su inestabilidad. Es entender que en ella habita una deformación, algo que es un tiempo de alguna forma enajenado, ¿no? El poema, de alguna forma, pone el lenguaje en estado de excepción. Es decir, el lenguaje que yo estoy usando ahora, o el lenguaje que puedo usar con cualquiera de vosotros, de vosotras en una conversación, es un lenguaje de alguna forma acostumbrado, ¿no? Un lenguaje previsible. Pero el poema, sobre todo cuando un poema consigue meterse en ese espacio sin espacio, es un poema que pone el lenguaje en estado de excepción. Es decir, que el poema es la manifestación crítica del propio medio que la propicia. El poema se hace con palabras, pero a su vez esas palabras están enajenadas, inflamadas, ausentes de legislación, de previsibilidad. No son previsibles. Y esto no es por capricho, sino, como hemos visto, por su propia inestabilidad, que es consustancial, ¿no? Porque de otra manera no se puede responder a ese impulso místico que apuntaba Wittgenstein, porque de otra manera no se puede salvar a alguien del caos si no es participando del caos, ¿no? Y esto hace que me pregunte cuál es o qué es aquello que pone en excepción la fotografía. Vosotras que estáis mucho más familiarizadas que yo con la fotografía.
¿qué creéis que pone en estado de excepción la fotografía? Si es la apariencia, si es el tiempo, si es el principio mismo de realidad, si es el objeto en sí físico, que es la cámara, ¿qué es lo que entra en estado de excepción, ¿no? Bueno, ya con esto dejo de soltaros el rollo, sé que he soltado muchísimas citas y que cada una daría para seguramente una charla. No sé si tenéis alguna pregunta, alguna queja, alguna reclamación, pero me encantaría escucharos. Y si no, va a ser peor porque os voy a leer poemas míos, entonces vais a querer salir corriendo, o sea que ya veréis. ¿Crees que la poesía debe ser leída en voz alta o estando en un libro ya...? ¿El qué, perdona? Si la poesía debe ser leída en voz alta o debe ser leída seguramente de las dos maneras. Y en función de cómo la lees, surgen unos matices u otros. Es decir, la lectura en voz alta seguramente hace que la capacidad de sedimentación de lo que se está leyendo no sea la misma. Es más fácil sedimentar lo que estás leyendo cuando es sin levantar la voz que levantándola, o por lo menos te puedes permitir como más dilatación, ¿no?, en la lectura. Pero a la vez es fundamental también leer un poema en voz alta, porque ahí es cuando empiezan a apreciarse un montón de matices que tienen que ver con el ritmo, con la musicalidad, que evidentemente, por mucho que haya a día de hoy impere el verso libre, son cuestiones que también están presentes en la poesía, ¿no? Entonces, yo, con todo poema que me gusta, la verdad que procuro hacer tanto una lectura silenciosa o falsamente silenciosa y una en voz alta, ¿no? Y es curioso porque el poema cambia también en función de si lo lees en voz alta o si lo lees hacia adentro, ¿no? Bueno, cambia la recepción del poema, claro. ¿Qué pasó con...? Lo que fue una lectura de 20 personas, ¿no?, sí. en el despoblado de Hinker. Es verdad, es que... ¿les has hablado de ese proyecto en algún momento? Sí, en principio. Hicimos ahí en Hinker, ¿no?, este pueblo que se abandona en la guerra civil. Bueno, primero hizo Julián con... ¿Había alguien aquí en ese grupo? ¿No? Deberías llevarlos, también. La verdad que era muy divertido el formato. Y bueno, y el lugar, evidentemente, si no habéis estado, merece mucho la pena, ¿no? Hemos hablado de un libro que se llama Fantasmagorías, desde luego Hinker tiene mucho de eso, ¿no? O de ausencia activa, por entrar en las paradojas. Pero, ¿qué fue bonito de ese proyecto para mí? Bueno, entramos en la iglesia, que a día de hoy ya no tiene ni la cúpula, no queda ningún banco, no queda nada. O sea, prácticamente se ha desmoronado toda, salvo el altar tampoco está, ¿no? Lo que queda es una especie de hornacina, ¿no? Bueno, pues ahí leímos el poema que había escrito para ese proyecto y era extraño porque era un poema que a la vez intentaba como recoger los sonidos dispersos, ¿no? O lo que yo creía que podían ser sonidos de esas ausencias activas, ¿no? Y leerlo ahí, en ese espacio que obviamente hasta antes de la guerra civil debió ser un espacio de reunión, casi pues, un lugar social, ¿no? Era entonces la iglesia.
pues de repente leer eso ahí, ¿no? Era una especie de casi de trabajo de invocación, ¿no? Yo no sentí presencias, pero desde luego no me extrañaría que alguien a lo largo de ese trabajo, ya no solo digo con el poema, ¿no? La gente que participó en el proyecto con esas fotografías de larga exposición, ¿no? Que se dejaban de alguna forma al azar, ¿no? Había ahí una verdadera fotografía en cuanto que era una escritura con luz, ¿no? Una escritura de la luz. Yendo a lo etimológico, ¿no? De la fotografía, realmente hubo una escritura de la luz y por lo tanto un proceso muy azaroso, ¿no? de qué se interponía en la fotografía, qué no se interponía, cuánto tiempo estaba expuesta, si se nublaba, si no se nublaba, ¿no? Pero yo creo que esa forma de trabajar con el motivo, ¿no? Esa forma tan dilatada, también genera una experiencia artística muy distinta, ¿no? Que no llegar y hacer una foto y me voy, ¿no? Eso de tener que convivir, de tener que participar en la realidad que está siendo manipulada artísticamente, ¿no? Eso ya genera otra experiencia también, ¿no? Bueno, eso también a propósito de los tipos de lectura que también modifica, ¿no? el poema. Hola, yo Hola, quería buenas. preguntarte qué vínculo estableces tú entre la imagen y el poema, o entre la fotografía en este caso y el poema. ¿Qué valoraciones? No, ¿qué vínculos? ¿Qué vínculos? A ver, yo Vuelvo a te leer digo, la charla, yo por ¿eh? ejemplo, para mí una fotografía es la mirada y el poema es la voz. Es que, de verdad que antes se lo estaba diciendo a algunos compañeros y compañeras que había, que es cierto que el poema evidentemente es una disciplina textual, ¿no? Es una disciplina literaria, pero no es caprichoso que la hayan comparado ya desde hace tantos siglos con la pintura, ¿no? La poesía, de verdad que en su génesis tiene mucho que ver con un pensamiento visual. Para mí es más importante cómo mira un poeta que no tanto cómo habla un poeta. O desde luego no puede hablar de una manera interesante si no mira de una manera interesante. Y yo diría que el mirar es anterior al hablar. Entonces creo que casi todo poema se articula fíjate los haikus, por ejemplo, ¿no? que leí, ¿no? Son casi acuarelas, ¿no? Son prácticamente estampas, ¿no? Entonces, ¿eso el poeta lo ha pensado desde la palabra o realmente ha visto una imagen o una composición de Yo creo imagen? que se articula como tú dices. Yo veo una imagen y me viene la palabra. Pero la palabra me viene a raíz de la imagen, es lo que... Exacto. La imagen propicia la palabra. O sea, por eso creo que es tan importante, ¿no? El pensamiento visual en el poema. Y creo que eso es lo que debe hacer todo poeta, toda poeta que de verdad valore el oficio. Creo que sobre todo tiene que trabajar la mirada, ¿no? Y otorgarle la importancia que tiene. La mirada, evidentemente, claro, es meterte en un terreno pantanoso, ¿no? ¿Qué es la mirada, ¿no? Vemos tantas cosas, antes hablábamos del abuso de la imagen, ¿no? Y evidentemente no hay nadie que esté a salvo del bombardeo visual, ¿no? Bueno, ahí viene la importancia de la recepción, ¿no? Esta cosa que decía Berger, de que el creador más que creador es un receptor. Y es interesante porque sí, realmente... Lo que le da valor seguramente a un trabajo artístico es la síntesis que se hace de toda esa cantidad ingente de información, ¿no? Que es
sonora, es visual, pero sobre todo a día de hoy es muy visual, ¿no? Y es necesario hacer una síntesis y hacer una buena síntesis, ¿no? Y eso que es tan evidente en la fotografía es muy evidente también, yo creo, en el poema, ¿no? Muchas veces a mí me pasa como lector de poesía que las imágenes no tienen ninguna energía, ¿no? Entonces, ese poema es incapaz de mover nada, ¿no? Luego quería preguntarte otra cosa. Hablabas de la experiencia, de escribir como una experiencia, o del arte en sí como una experiencia mística. Yo estoy de acuerdo contigo en eso, pero creo que también es una, aunque sea inconscientemente, hay un mensaje. Un mensaje. Hay algo que comunicar. ¿Algo qué? Que comunicar. Bueno, sin duda. Hubo un debate en la década del 50, bueno, no tanto en la década del 50, sino un debate que tuvo los autores, las autoras de la promoción del 50, que fue casi la que continuó a la generación del 27, ¿no? Que es mucho más famosa, y tenían un debate enconadísimo sobre si la poesía era conocimiento o era comunicación. Y se pasaron años con eso y realmente se generaron bandos a raíz de esa discusión, ¿no? Y yo creo que la respuesta era mucho más sencilla. Clarísimamente es conocimiento y es comunicación, es ambas cosas. Creo que no hay ningún discurso artístico, da igual la forma, que no comunique. Pero por esto mismo que hablábamos de que exige la participación, la colaboración, toda forma artística, ¿no? Es imposible que no se dé una comunicación. Otra cosa es que esa comunicación sea de calidad, no sea de calidad, sea más fallida, menos, pero que hay una pretensión comunicativa, sin duda, ¿no? Y no está reñida con que haya una pretensión también de conocimiento, ¿no? De transmisión de un saber, ¿no? Pero bueno, ya transmisión del saber en las formas artísticas, bueno, más bien hay información o transmisión de intuiciones, ¿no? Lo que comentas me viene a la mente un texto de Regis Debray que se titula Transmitir más, comunicar menos, que está muy bien, muy cortito en internet, para que le deis un ojo. Transmitir más, comunicar menos. De algún modo esta cuestión, ¿no? Como que la mantiene como en forma, ¿no? Bueno, claro, ahí entra una cosa que de alguna forma insinuaba, ¿no? También. Siempre hay una voluntad de comunicación, pero la comunicación puede ser más o menos exitosa, ¿no? Evidentemente, sobrecargar un discurso, tenga la forma que tenga, no implica que la comunicación sea mayor. O sea, esto sigue vivo, este haiku sigue vivo tantos siglos después, y mira si es eficiente, ¿no? O sea, mira qué pocos elementos necesita para comunicar, ¿no? Y bueno, sigue siendo una realidad viva, ¿no? De alguna forma, un momento que parece que sigue ahí todavía la mariposa revoloteando en la montañita en Japón, ¿no? Bueno, eso es un ejemplo de eficiencia, ¿no? De verdadera transmisión, y no ha hecho falta tanta voluntad comunicativa, ¿no? Yo creo que el haiku está muy bien como ejercicio para toda disciplina artística de eficiencia, de síntesis, ¿no? De dejarse de rollos a veces y tratar de limpiar la mirada, ¿no? De clarificarla. Creo que a toda persona que sea artista de una u otra manera le viene bien de vez en cuando intentar hacer un haiku, ¿no? A ver cómo sintetizas esa realidad, ¿no? Inabarcable, esa realidad que a veces parece inconmensurable, ¿no? Así que nada, os animo a hacer haikus a partir de los stories de Instagram.
No sé si va por ahí la línea del libro al que aludes, que yo no lo conozco. Pero... Es un breve texto. ¿Eh? Es un breve texto, pero sí. Luego también Boris Mikhailov, que es un fotógrafo, por combinar, situarlo también con la fotografía, esta cuestión. En su libro Unfinished Dissertation, como disertación inacabada, combina fotografía y palabra. Y hay una frase que a mí siempre la recuerdo desde, no sé, hace 20 años que la leí, que es que para él es mucho más importante utilizar la fotografía pensando que está haciendo una contribución al conocimiento que una contribución a la cultura. Al conocimiento y no a la cultura. Pero a la cultura, ¿no? Yo creo que ahí, pues, pues bueno, que varios de los movimientos contemporáneos o los movimientos artísticos contemporáneos muchas veces están mucho más afines a una cuestión de cultura que no tanto de una aportación al conocimiento, ¿no? Que un poco también por donde comentabas antes. Sí, claro. Ahí lo que pasa es que habría que empezar a desglosar el concepto de cultura, ¿no? Para ver bien a qué está apuntando. Pero desde luego la cultura puede ser un falso refugio, ¿no? Un falso potenciador. Quiero decir, la cultura puede ser un sistema de instituciones totalmente basadas en el cliché, en simplemente la fórmula, en lo que se espera. Es decir, puede ser un cuerpo totalmente inerte, ¿no? Que no tiene ninguna potencia o capacidad de promover, ¿no? Por supuesto, la cultura es muchas más cosas que esas que no voy a entrar tampoco a valorar, pero supongo que apunta un poco a esto también, ¿no? Al problema de la institucionalidad, lo que se espera de cada época, ¿no? El sello de cada época, que es peligroso eso, ¿no? El estar respondiendo a eso. Y anclar, ¿no? El trabajo artístico de uno como a esas urgencias del tiempo, a veces tiene el riesgo de esto, ¿no? Lo que estamos haciendo es simplemente satisfacer esa especie de cultura muerta, ¿no? O de cultura por lo menos fungible, ¿no? Cultura que no va a prevalecer, ¿no? O que va a quedar como una cosa, bueno, pues sí, como muy anecdótica de un momento, ¿no? particular. Que nos has dejado antes con una pregunta. Cuando has hablado de poesía decías que ponía en estado de excepción a la palabra y que cuál es el estado de excepción en la fotografía, ¿no? Entonces, no sé, a mí me gustaría... ¿Aportar? No sé si aportar, porque me da un poco de vértigo, pero como que no se perdiera esta cuestión. Yo la he dejado sin responder porque realmente no tenía respuesta. Esperaba que me iluminarais vosotras y no tanto yo, pero... No, realmente así como veo muy claro, ¿no? Bueno, supongo que... Intuiciones, ¿vale? No certezas, intuiciones. Supongo que, de alguna forma, pone en estado de excepción la imagen. Y la imagen no es más que una apariencia, ¿no? Un estado aparente. Y eso lo entronca directamente con la realidad, ¿no? Con cómo percibimos la realidad. ¿Por qué pone en estado de excepción la imagen? Bueno, la pone en estado de excepción en el momento mismo en que la fija. En el momento mismo en que la fija ya es una imagen excepcional, ¿no? Su condición en realidad es móvil, no es fija. Por eso está esa, yo creo, tentación de decir que la fotografía mata, ¿no? Que me parece que es una interpretación errónea, ¿no? No mata, yo creo que no mata, yo creo que lo que hace es que pone esa apariencia en estado de excepción, ¿no? ¿Qué se hace con ese estado de excepción? Bueno, pues
hay un dislocamiento de la realidad. Y eso es lo interesante, precisamente, que no es una suscripción de la realidad, sino una excepcionalidad, ¿no? Una especie de deformación del momento real, ¿no? Creo que esa es su excepcionalidad y lo que la hace excepcional. La buena fotografía, claro, como todo, ¿no? O sea, una fotografía más, una fotografía que haría yo ahora con el móvil, pues seguramente se acerca más a esa fotografía muerta, ¿no? Que no tanto a esa imagen puesta en estado de excepción, ¿no? ¿Estás más o menos...? Sí, no, me he quedado... La palabra dislocar me ha impactado, ¿no? ¿Cuál? Dislocar. Dislocar. Es sacar del lugar, ¿no? Y justamente yo, si tuviera que responder, creo que diría algo así como la disposición entre espacio-tiempo, ¿no? En la fotografía, porque también, aunque estemos hablando de 2 dimensiones, la idea es que hubiera un volumen, un movimiento en una foto, o sea, todo lo contrario de lo que sería fijar, ¿no? Exacto. Entonces, el hecho de conseguir eso sería lo interesante y que nos transmita, por una parte, una supuesta realidad, pero es que en cuanto está enmarcada, ya no lo está contando todo, ¿no? Mira, yo me voy a animar a contestar a la pregunta que nos has dejado, así por como favor. Asumiendo todos los riesgos. Creo que eres el más autorizado. No, pero no, ahí como escuchando, ¿no? Y creo que me arriesgaría a decir que realmente el estado de excepción de una fotografía está fuera de ella y está en cada cual y en cómo la activamos con no solamente la mirada, sino el pensamiento, etc., ¿no? Entonces, aunque se pueda enmarcar y se pueda dejar ahí, si está invisible, no vale para nada. Pero en cambio, cuando se hace visible y alguien puede verla desde ese, como un agente externo, es que yo creo que surge esa excepción que realmente puede plantear un nuevo estado a la imagen. Y yo soy, me conocéis ya en clase y tal, yo parto de justamente muchas veces eso, ¿no? Como que cuánto aportamos los agentes externos, en este caso los que participamos, quienes colaboramos, no solamente de hacer la foto, sino de la lectura de la foto, ¿no? Entonces yo creo que eso es lo que realmente yo me arriesgaría a decir, ¿no? Como, obviamente luego pues podríamos como hablar técnicamente, tal, pero ya serían como matices que nos alejan como agentes externos y creo que protagonistas del sentido que va a tener y los significados que nos va a dar, ¿no? Y que nos va a poder, en los cuales nos va a poder enredar, ¿no? Pues no te voy a contradecir. De hecho, me parece que se suman, ¿no? Ambas, o las 3 apreciaciones, ¿no? Yo creo que seguramente, obviamente, el estado de excepción no es unívoco. Y creo que es importante ese matiz que has hecho también de sacar el gesto fotográfico fuera de la fotografía misma, ¿no? Del soporte mismo. Sobre todo cuando vamos hacia un periodo artístico donde los soportes cada vez importan menos, ¿no? Entonces hay que remarcar la importancia del gesto también, ¿no? Y desde luego ahí arranca la excepcionalidad, por supuesto. Eso se puede decir de la palabra también, ¿no? La forma de hacer una palabra, ponerla en un estado de excepción, evidentemente es imposible sin un gesto previo, ¿no? Que también tiene una vocación de excepcionalidad, ¿no? De deslegitimar, ¿no? Y yo creo que en este caso es interesante. César Vallejo decía que la sintaxis era la tumba de la poesía. Curioso, ¿no? Que lo diga un escritor. Pero bueno, lo dice en ese sentido, ¿no? De que la legitimidad, esa especie de cultura muerta, si hace previsible el texto, pues entonces no hay poesía, ¿no? No me acuerdo quién decía que el lenguaje es poesía fósil.
El lenguaje que usamos a diario es poesía fósil, ¿no? Y ahí está el deber de la poesía, ¿no? En desfosilizarla, ¿no? En volverle a dar vida, ¿no? Bueno, yo creo que ese gesto también habría que ver cómo dejar de lado las imágenes fósiles, ¿no? Y impregnar de vida las imágenes o lo que hacemos con ellas, ¿no? Tanto las imágenes a veces, sino lo que hacemos con ellas. ¿Crees que se puede hacer poesía a través de la fotografía? Porque es que yo creo que hay muchas fotografías que tienen mucha más poesía que algunas poesías en sí. Sí, lo creo firmemente, por supuesto. O sea, a mí hay muchos fotógrafos que me parecen verdaderos poetas. O sea, no sé, por ejemplo, hace poco estaba volviendo a ver la obra de Graciela Iturbide. Me parece una poeta. La definiría casi más como una poeta. En España a mí hay un poeta que me gusta muchísimo, que es Castro Prieto. Me parece un poeta. Creo que esencialmente es una mirada poética de la fotografía. Bueno, puedo seguir diciendo muchísimos. Yamamoto este mismo que he puesto, ¿no? Evidentemente esa fotografía es un poema. No se diferencia mucho de este haiku mismo, ¿no? Donde parece que hay ahí algo flotando y no se sabe muy bien si va, si baja, si sube, qué está haciendo, ¿no? Sí, por supuesto. Pero por esto mismo que he dicho al principio, ¿no? Rescatando la reflexión de Calvo Serrayer, ¿no? Lo poético está en todas las disciplinas artísticas y es anterior a la poesía. La poesía es una manifestación de lo poético, es una plasmación de lo poético, pero no es la única plasmación de lo poético, ni mucho menos, ¿no? De hecho, claro, lo poético por eso es uno de los adjetivos más usados, ¿no? Cuando se hace crítica de arte, ¿no? Pues vale, esa pintura es muy poética, esa película es muy poética, esa obra de teatro es muy poética, ¿no? Igual la usamos con demasiada facilidad, pero que desde luego es pertinente en muchos casos, sí. Y sí, creo que hay eso. Por acabar de responder, hay muchos fotógrafos que son más poetas que muchos poetas. ¿Y qué opinas de la producción masiva de poesía a través de libros que, no sé, que me da la sensación de o de Instagram. Que no, sí, hay o más en producción Instagram masiva o en publicaciones, pero que no aportan mucho en sí al mundo de la poesía. Hoy en día casi todo el mundo quiere ser poeta. Y no sé, me da la sensación que no todo el mundo puede ser poeta. Pues no se gana un duro, no sé yo la gente en qué anda pensando. ¿Cómo es tu nombre, perdona? Santi. ¿Santi? Pues Santi, yo más que la producción masiva de poesía, lo que me preocupa es la producción masiva, en general. La producción masiva de cualquier cosa creo que se está demostrando que no es más que una forma de ruina a futuro y un vaciamiento de significado de las cosas, ¿no? Entonces, evidentemente, eso afecta también a la poesía, afecta a la fotografía, afecta a cualquier ámbito humano, ¿no? De acción humana. Entonces, estoy en contra de la producción masiva, del producir por producir. Y desde luego que esa especie como de compulsión productiva se contagie a cualquier disciplina es pues muy nocivo, claro. Yo quería preguntarte qué paralelismo ves entre el encuadre en la fotografía y el encuadre en la poesía. ¿Qué diferencia? O sea, ¿qué paralelismo ves? Porque, por ejemplo, en la fotografía sí que está muy claro que aquello que no se ve está fuera del encuadre, ¿no? Y en la última poesía que has puesto se hablaba de un espacio que tú no sabes nada. No, un espacio sin espacio, ¿no? A lo mejor la poesía sugiere más
y la fotografía lo que no se ve no puede sugerir. A lo Ya. mejor sí. Bueno, no sé si me explico, pero... Es una muy buena pregunta. ¿Cómo te llamas? Andrea. Andrea. Vale, ya sé quién eres. A ver, Andrea. Muy buena pregunta, pero es una pregunta muy completa, en el sentido de que podemos decir muchísimas cosas, ¿no? El hecho de que, seguramente, de que una fotografía sea meramente visual, pues sí que hace que, claro, lo que no es visible, no es visible. Hay mecanismos, de todos modos, seguramente en la fotografía para hacer visible lo no visible, ¿no? O de alguna forma connotarlo. Lo que pasa es que, claro, en concreto el poema es una máquina de connotar, sobre todo, ¿no? Es verdad esto que dices, en su propia esencia casi está el sugerir. El sugerir, y no tanto señalar las cosas, no tanto suscribirlas, sino más bien dejarlas en ese espacio de ambivalencia donde pueden significar eso, pero a la vez no pueden significar, podrían no significar eso, ¿no? Ahí entraríamos en el concepto de semántica abierta, ¿no? Yo creo que los muy buenos poemas generalmente no clausuran el sentido, no tienen un sentido unívoco. Y no lo tienen incluso, bueno, pasa mucho, ¿no? Si vuelves a un poema que te gusta mucho, con los años ha cambiado la interpretación que haces del poema, ¿no? Porque está vivo. Esa es la forma de no matar una obra de arte, ¿no? Seguramente, no acabar de cerrarle el sentido. Sobre todo, Rilke decía, ¿no? Hablaba de la disponibilidad de una obra de arte. Bueno, él hablaba de la disponibilidad de un poema, que era importante dejar disponible un poema. Disponible en el sentido en que el otro puede participar de él, ¿no? Puede recrearlo, puede reinterpretarlo, reapropiárselo, ¿no? Pasarlo por su propia experiencia. Esto, claro, la poesía lo hace con mucha facilidad. Pero yo creo que la fotografía también tiene la capacidad de hacerlo. Obviamente sus mecanismos son otros, que seguramente manejas tú mejor que yo esos mecanismos, pero creo que sí están también. Que estaba pensando ahora en foto. Bueno, fíjate simplemente, por ejemplo, la paradoja del poema de Roberto Juarrón, ¿no? de espacio sin espacio. Bueno, ese tipo de paradojas, ¿no? Esa dimensión paradójica la maneja todo el rato Chema Madoz en la fotografía, ¿no? En realidad está todo el rato como contraponiendo conceptos, ¿no? Conceptos de calado muchas veces, ¿no? Porque a veces va contra el corazón del tiempo, contra el corazón de la cultura. Bueno, hay formas, por supuesto, y no digo que la única forma sea la de Chema Madoz, digo. Así a salto de mata me ha venido rápido la de Chema Madoz, ¿no? Pero por supuesto que hay muchas más formas. Y luego también está lo arrinconado, ¿no? Lo diminuto, que yo creo que también es muy importante, ¿no? Antes hemos dicho que Belén lo ha destacado, lo de dislocar, ¿no? El dislocamiento, que yo creo que es fundamental también, ¿no? en la fotografía. Romper los puntos de fuga clásicos, ¿no? Buscar otros encuadres, buscar que los puntos de atención sean otros, ¿no? Y ya solo por desviar el ojo que suele tener una orientación educada, ¿no? El hecho simplemente de forzarlo a que salga de esa educación, de esa legitimidad, ¿no? Una especie de código vial, ya solo sacarlo de eso ya implica una reflexión de la mirada distinta, ¿no? O lo que propicia, la reflexión que propicia una mirada distinta, ¿no? Entonces, bueno, creo que también la fotógrafa tiene que
tiene que buscar eso, ¿no? Buscarlo quizá de una forma muy intuitiva, ¿no? No tanto voy a dislocar el ojo del espectador, ¿no? Pero yo creo que eso sucede, o sea, al final eso es práctica, ¿no? También, y práctica y propio gusto, ¿no? La práctica de cada uno también tiene que ver con lo que a él le emociona, con lo que a él le mueve, con lo que a él le interesa del discurso artístico, ¿no? Bueno, no sé si más o menos te he respondido. Es que podría meterme muchas más porque la pregunta da para mucho, pero dejémoslo ahí de momento. Bueno, pues lo dejamos aquí, si os parece. Y bueno, muchísimas gracias, Javier, y a todas vosotras por venir. Creo que ha traído Javier algún poemario de Interior Verano, el último que sacaste, por si estáis interesados, pues sí, nada, si alguien... hablas con él directamente, ¿vale? Gracias. Y muchas gracias. El 26 de marzo, por si estáis interesados en estas sesiones, vendrá Marta Negre, que es una videoartista también de Castellón, y tendremos la sesión en el aula 116, que es arriba, ¿de acuerdo? Por si os apetece venir, estáis invitadas. Muchas gracias. Gracias.